En esta ocasión quisiera compartir algunas cosas que probablemente para muchas personas, para muchos creyentes, va a ser muy escandaloso lo que voy a decir. Pero lo voy a soltar porque creo que es de Dios. Lo que quiero comentar es que estuve viendo por ahí en YouTube un cierto supuesto avivamiento que hay por allá en algún sector de Estados Unidos. Y el predicador decía que había un avivamiento muy fuerte, que están habiendo muchos milagros, muchas manifestaciones de Dios supuestamente, y eso lo comentaba en medio de una predicación que estaba haciendo. O sea, él no estaba hablando del avivamiento como tema central, sino fue como comentó ahí en medio de la predicación, pero al escuchar la predicación del hombre, de ese pastor, me hizo caer en cuenta que lo que él está predicando no concuerda con que sea Dios el que esté en ese avivamiento que él está promoviendo, o del que está hablando, mejor dicho. El avivamiento del cual el hombre está hablando es un avivamiento supuestamente, o según él, con muchos milagros de sanidad, muchas personas llegando al conocimiento de Cristo por medio de esos milagros, y todo ese tema más o menos era como en ese sentido. Y entonces lo que quiero comentar es que si hay algo completamente ajeno a los planes de Dios para la iglesia en este tiempo, es enviar avivamiento de milagros, porque es lo menos que necesita la iglesia en este tiempo. Entonces, cualquier avivamiento que esté centrado en milagros no viene de Dios. Digan lo que digan, eso no viene de Dios. Porque es menester entrar uno en el corazón de Dios para saber en qué dirección se está moviendo Dios, qué está haciendo Dios en este tiempo, qué quiere hacer Dios en la iglesia. Y si hay algo que está completamente fuera de los planes de Dios en este tiempo para la iglesia, es avivamientos de milagros. Entonces, no solo que la predicación que estaba dando aquel pastor no concuerda con lo que debe estar escuchando el pueblo de Dios en esta época, sino que además que el avivamiento del cual estaba promoviendo, porque estaba haciendo, digamos, de alguna manera estaba haciendo como una propaganda de ese avivamiento, nombraba ahí la ciudad de origen, donde supuestamente está ocurriendo ese milagro, ese avivamiento, y como decía, no solo el mensaje central, del cual la predicación central no concuerda con lo que debe escuchar la iglesia en este tiempo. Y no voy a decir qué, pero lo que sí digo es que el mero hecho de que esté promoviendo o esté hablando como si fuera algo de Dios, de un avivamiento de milagros, ya con eso queda descartado. Hay engaño ahí, hay tremendo engaño. Entonces decía, según el corazón de Dios, inquiriendo en el corazón de Dios, tratando de entrar en el secreto de Dios, en el corazón de Dios, se puede ver que Dios no tiene ningún tipo de interés en este tiempo de traer milagros. Pero hay algo más. Supongamos que en algún lugar del mundo, cualquier parte, en Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia, en cualquier lugar del mundo, aparece un movimiento de santidad, ya no de milagros, sino centrado en un tema de arrepentimiento, y que están habiendo muchas conversiones masivas y que están llegando muchas personas al conocimiento de Cristo, etc. Digamos, algo así como un avivamiento, un despertar, trayendo conversión de personas. Tampoco está Dios en eso. Porque en este tiempo, Dios quiere tratar con los que ya son creyentes.
Dios no está interesado en traer personas nuevas, y mucho menos en forma masiva. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo digo esto: cualquier tipo de avivamiento masivo, hayan personas, digamos, ya sean milagros o conversiones, así no tenga nada que ver con el tema milagros, conversiones y muchas personas llegando pues de rodillas arrepentidas a los pies de Cristo, tampoco viene eso de Dios. Ahí hay engaño, porque vuelvo y digo, entrando en el corazón de Dios, en el secreto con Dios, lo que se puede ver es que Dios en este tiempo está interesado única y exclusivamente en que los que ya son creyentes se preparen para lo que viene. Porque lo siguiente que va a haber verdaderamente importante para la iglesia es la persecución. Se está preparando una persecución a nivel mundial, cual nunca jamás la iglesia ha soportado. Pero la iglesia no está preparada, los cristianos no se están preparando. Los pastores, las iglesias, los grupos están completamente fuera de órbita. Están enloquecidos, están divagando, como si estuvieran perdidos en el espacio, unos por un lado y otros por otro lado. Y nadie quiere entrar en el secreto con Dios. Nadie quiere inquirir en el secreto de Dios. Eso por una parte. Hay otro engaño que quiero denunciar aquí. Es el engaño del cual ya estuve hablando en un video anterior, titulado El engaño de la doctrina correcta, pero ahora quiero profundizar más en ese punto. Y es que los pastores están dividiendo la iglesia. O más bien, los pastores dividieron la iglesia. Porque los pastores creen, y todos están convencidos, que la mejor obra que ellos pueden hacer para con los creyentes, para con las personas que se reúnen con ellos, es enseñarles la doctrina correcta. Digamos, el pastor que enseña la doctrina unitaria, él cree que su deber, él está convencido completamente que su deber más sagrado que tiene para con las personas que se reúnen con él es enseñarles y reforzarles y machacarles en que la doctrina unitaria es la doctrina correcta. A su vez, el pastor que enseña la doctrina trinitaria está absolutamente convencido que la mejor obra que él puede hacer para con las personas que se reúnen con él es fundamentarlos en la doctrina trinitaria. Asimismo pasa con el pastor que defiende la doctrina calvinista de la seguridad de salvación. Él cree que su deber más, la labor más noble, lo mejor que él puede hacer para con los cristianos que se reúnen con él, es enseñarles que la salvación no se pierde. Y a su vez, el pastor que enseña la otra doctrina, o sea, la doctrina arminiana, la doctrina que enseña que la salvación sí se puede perder, él está completamente convencido también de que eso es lo que él tiene que hacer, que eso es la mejor herencia, que eso es la mejor cosa que él puede hacer con los creyentes que se reúnen con él, enseñarles y reforzarles la doctrina arminiana. Y en la iglesia hay cualquier cantidad de doctrinas que se oponen unas a otras. Y cada pastor tiene un sistema de doctrinas y él cree que lo mejor que él puede hacer, que lo mejor que él puede darles a los creyentes que se reúnen con él, es ese sistema de doctrinas que él tiene. Y lo que puedo decir por el Espíritu Santo en esta hora es que no hay un solo pastor en todo el mundo, no hay una sola iglesia, no hay un solo grupo cristiano cuyo sistema de doctrinas sea correcto y perfecto a los ojos de Dios. Es decir, si el Espíritu Santo pasara iglesia por iglesia, grupo por grupo cristiano, revisando el sistema de doctrinas, no encontraría un solo grupo, una sola iglesia, una sola congregación cristiana cuyo sistema de doctrina sea perfecto a los ojos de Dios.
todos tienen mezclas. Digamos, el pastor tal tiene, en su sistema de doctrinas tiene, por decir algo, tiene 3 o 4 doctrinas que son bíblicas, correctas. Pero dentro de ese sistema de doctrinas, el hombre está enseñando doctrinas falsas también. Hay otras doctrinas falsas. O sea, no hay un solo pastor en todo el mundo cuyo sistema de doctrinas sea perfecto a los ojos de Dios. Todos tienen doctrinas falsas infiltradas. Ese es el testimonio que da el Espíritu Santo en este tiempo acerca de ese tema. Pero hay algo peor todavía. Si llegara a ver, que no lo hay, pero si lo llegara a ver, un pastor cuyo sistema de doctrina sea perfecto a los ojos de Dios, también hay engaño. ¿Por qué razón? Primeramente porque los pastores no fueron puestos para enseñar doctrinas. Ese es un engaño que se ha perpetuado en la iglesia. Eso es un concepto que tienen los cristianos. Ellos creen que la clave es tener doctrinas correctas. Y eso es para nada, eso no es cierto. Las doctrinas, llámese la doctrina trinitaria, llámese la doctrina unitaria, llámese la doctrina de seguridad y salvación, llámese la doctrina arminiana, llámese la doctrina que sea, no tienen ningún valor para la salvación. Las doctrinas, por correctas que sean, tienen un lugar muy secundario en el plan de salvación. No cuentan, mejor dicho. No cuentan para nada. Pero lo peor es que los pastores, como dije al principio, cada cual está convencido que lo mejor que él puede hacer es enseñarles, inculcarles a los creyentes que se reúnen con él, que esas doctrinas que él defiende, que es importante, que es supremamente importante para la vida espiritual de ellos, para el crecimiento espiritual, que estén fundamentados, según él, en las doctrinas que él enseña, porque para él esas son las doctrinas correctas. A su vez, en otra iglesia hay otro pastor que defiende doctrinas completamente opuestas y él está convencido y está haciendo lo mismo. Entonces decía, y si hubiera un pastor que tuviera las doctrinas correctas, cuyo sistema de doctrinas fuera correcto a los ojos de Dios, como dije al principio, que no lo hay, porque no hay un solo pastor cuyo sistema de doctrinas a los ojos de Dios sea perfecto, intachable. Pero si lo llegara a ver, aún ahí es un engaño. Porque lo que ya dije, porque las doctrinas tienen un valor muy secundario. Entonces, si él cree que eso es lo mejor que él puede hacer, se sean las doctrinas, y aunque sean correctas a los ojos de Dios, pues no está haciendo nada. Porque hay algo más. La labor que tienen o que tenían que hacer, o que deben hacer los pastores, es conducir a los creyentes a la madurez. Pero si los pastores no están no están conduciendo a los creyentes que están bajo su cuidado, si no los están conduciendo a la madurez, pues aunque sus doctrinas sean correctas, los están engañando. Porque un creyente, aunque crea las doctrinas correctas, aunque esté siguiendo las doctrinas correctas, si no avanza a la madurez, viene a ser lo que Pablo llama un niño lactante en Hebreos, y en Efesios lo llama un niño fluctuante, llevado de todo viento de doctrina. O sea, para Dios, un creyente que no avanza a la madurez no es más que un niño fluctuante llevado de todo viento de doctrina. Entonces, si llegara a haber un pastor cuyo sistema de doctrinas a los ojos de Dios sean correctos, todas sus enseñanzas sean correctas, si no está conduciendo a esos creyentes que se reúnen, si no está procurando conducirlos a la madurez, pues no está haciendo nada. Porque viene a ser lo que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 4, acerca de, dice, mire los que sobreedifican, mire cómo sobreedifican, si sobreedifican con madera, heno, hojarasca, plata, oro, bueno, no recuerdo ahorita cómo es, dice plata, oro, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca.
Dice, porque la obra de cada uno será probada con el fuego. ¿Y qué viene a ser un cristiano que no haya llegado a la madurez? Es exactamente un creyente que viene a ser madera, heno y hojarasca. Eso es lo que es un creyente. Según Pablo, en 1 Corintios capítulo 4, la obra de todos los ministros, la obra que ellos hayan hecho para con los creyentes, a los que tuvieron la oportunidad de ministrar, esa obra va a ser probada con el fuego. O sea, cada pastor debe saber que la obra que él está haciendo para con los creyentes que reúnen con él va a ser probada con el fuego. Y va a resultar que unos están edificando, ¿cómo es que dice Pablo? Plata, oro, piedras preciosas. Pero hay otros que están edificando madera y heno y hojarasca. Entonces se sobreentiende que los que sean madera, heno y hojarasca, esas personas se van a quemar. O sea, esos cristianos no van a pasar la prueba. Y dice, aquel que sobreedifica, enseña Pablo ahí en el capítulo 4 de Corintios, aquel que sobreedifica dice que su obra será probada. Y aunque dice, y aún él mismo también será probado con el fuego. Entonces, si un pastor no está conduciendo a los creyentes a la madurez, lo que está edificando es madera, heno y hojarasca, que obviamente no puede resistir la prueba. La prueba que va a haber, según el Señor. Para toda obra va a haber fuego, va a haber prueba de fuego. ¿Y qué es la madurez? La madurez consiste en que el creyente ya no depende más del ministro. En eso consiste la madurez, porque la madurez consiste en que el creyente ya ha establecido una relación personal e íntima con Cristo en la palabra y está siendo enseñado y pastoreado directamente ya por el Espíritu Santo, por el Señor directamente. Ese es el creyente que ya ha alcanzado madurez, aquel que ya ha roto la dependencia del ministro. Pero ¿qué están haciendo los pastores en este tiempo sobre todo? Más que todo en estas últimas décadas. Fomentan la dependencia de los hombres. Fomentan en los creyentes la dependencia de la iglesia y de los ministros. Básicamente eso es como un mensaje subliminal en todas las iglesias y en todos los grupos. En lo que más enfatizan los pastores, en lo que más centran ellos todos sus esfuerzos es en mantener, en retener a las personas, en retener a los creyentes, que no se van a salir de su órbita de control. Y eso lo hacen todos los pastores. Todos los pastores lo hacen. Porque la tradición engañó a los cristianos desde hace mucho tiempo, haciéndoles creer que es normal quedarse toda la vida dependiendo de los ministros. Y los ministros, o sea, los pastores, ellos creen que eso es normal, que las personas una vez que llegan a su iglesia se queden ahí toda la vida dependiendo de ellos, para que les expliquen la Biblia, para que les den sermones, para que les den consejos, para que les aclaren dudas y todo ese tipo de cosas. Ellos creen, los pastores por una parte creen que ese es su deber sagrado, tenerlos ahí como la gallina que cuida a sus pollitos ahí, toda la vida. Y los creyentes a su vez, ellos creen que eso es lo más espiritual que ellos pueden hacer, es pertenecer a una iglesia, a un grupo y sujetarse a un pastor. Y quedarse el resto de su vida ahí, dependiente de ese pastor. Que el pastor vaya y busque en el secreto a Dios, vaya y estudie la Biblia y venga y se lo entregue ya digeridita la palabra ya. Y eso es a eso es lo que Pablo le llama leche, que solamente la pueden tomar los creyentes inmaduros, que lo llama niños lactantes, que no tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso es que son atrapados con las doctrinas.
porque nunca han alcanzado la madurez. Porque cuando el creyente alcanza la madurez, lo primero que descubre es precisamente lo que dije al principio, que las doctrinas tienen un valor muy secundario en el plan de salvación. No tienen, es que ni tienen lugar, la verdad es que ni tienen lugar. Cuando uno mira el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús y de los apóstoles, encuentra que las doctrinas no tienen ningún valor real. No voy a dar las citas bíblicas, no voy a comentar lo que respalda lo que estoy diciendo. Porque eso es evidente, es demasiado evidente para darse cuenta que la doctrina, para no darse cuenta que las doctrinas tienen un valor insignificante, prácticamente nulo para la salvación. Pero los pastores voltearon la torta. Les hacen creer que tener la doctrina correcta es fundamental en el crecimiento. Y eso es un engaño, hacerles creer eso a los creyentes. Porque lo que es fundamental según el Nuevo Testamento, según Jesús y los apóstoles, es la vida del día a día, de cómo vive la persona en el día a día. Su caminar es lo que es importante. Su caminar delante de Dios es lo que sí le va a determinar el que pueda entrar con Cristo al cielo o ser desechado. De manera que cualquier pastor que esté haciendo énfasis sobre determinada doctrina, ya uno puede saber que hay un engaño. Pero como ya dije también, aunque estén enseñando, aunque un pastor, su sistema de doctrina sea perfecto a los ojos de Dios, que como ya dije también, no hay ningún pastor en todo el mundo cuyo sistema de doctrina sea perfecto a los ojos de Dios, tienen doctrinas infiltradas, doctrinas falsas infiltradas dentro de los sistemas. Dentro de las doctrinas correctas que enseñan, también tienen doctrinas falsas infiltradas. Pero aunque fueran todas correctas, en un momento dado, un pastor tuviera todas sus doctrinas fueran correctas, pero no conduce a los creyentes a la madurez, pues no le va a servir de nada. Porque lo que habrá hecho en la vida de los creyentes que reúnen es edificar madera en hojarasca. Y esa obra se va a quemar. O sea, esas personas se van a perder. Así de sencillo es la cosa. Decía entonces que cuando el creyente ya ha alcanzado madurez, lo primero que rompe, es decir, la madurez en el creyente, rompe la dependencia de los ministros. Entonces, un creyente no puede decir que él es maduro, que ya ha alcanzado madurez, que es la meta suprema a la que debe llegar cada creyente en su crecimiento, es llegar a la madurez. Pero si hay un creyente que dice que cree haber alcanzado madurez y todavía defiende la dependencia de los pastores, defiende la necesidad de congregarse, como lo enseñan, para eso es que usan Hebreos 10:25, es porque esa persona no ha entendido todavía. Ese creyente no ha entendido todavía. Llámese un pastor o llámese cualquier creyente que cree que depender de los pastores es sano a los ojos de Dios, no ha entendido todavía. La iglesia no está preparada porque los pastores no están conduciendo a los creyentes a la madurez. La madurez, como ya dije antes, es la meta a la que debe procurar llegar cada creyente. Y decía entonces que el primer resultado de haber alcanzado madurez es que se rompe ya la dependencia de los ministros. Ya el creyente entiende que él ya no depende de los ministros, sino que por haber establecido una comunión personal con el Señor Jesucristo en la palabra, en el estudio personal de la Biblia, ya él está siendo alimentado directamente por Dios. Ya él está siendo pastoreado por Dios. Los cristianos usan mucho Salmo 24, Jehová es mi pastor, y ve uno ese versículo pegado en calcomanías, en pegatinas, como dicen por aquí, en los vidrios de los carros, Jehová es mi pastor, y no tienen ni idea de
¿Qué quiso decir David cuando él dijo, Jehová es mi pastor? Pues cuando se dice que Jehová es mi pastor, es que ya yo no tengo pastores humanos. Él es mi pastor. Jehová es mi pastor. Jesús es mi pastor. Es Él el que me está enseñando. A Él es el que yo acudo cuando tengo alguna duda sobre cualquier tema, cualquier asunto que tenga que ver con la vida cristiana, cualquier cosa que tenga que ver con cualquier tema que tenga que ver con la Biblia. El creyente que ya alcanza a morir, él ya lo hace en forma natural. Él acude directamente a Dios. Él ya no va a pastores a que le aconsejen, a que le expliquen, ni está buscando mensajes en YouTube a ver quién dice algo interesante. Él ya ha entendido, él ya ha conocido a Dios. Ese sí puede decir, Jehová es mi pastor. Porque ya lo conoce personalmente. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esos son los que siguen esas son las ovejas que siguen a Jesús. Cuando Jesús dijo, yo venía a sacar a mis ovejas del redil, a eso se refería, con sacarlos del sistema y que ya la persona él va detrás de su maestro, de su pastor, que es Jesús. Entonces se relaciona con los demás creyentes, pero en ese caminar que digo. Acerca de esto, hay, como diría Hebreos, hay muchas cosas que decir y difíciles de explicar. Pero volviendo al punto con el que comencé esta charla, o esta conversación, es que si se levanta un movimiento en cualquier lugar del mundo, de milagros o de conversiones masivas, que las personas se están llegando, pues, por centenares y por miles a los pies de Cristo, ahí no está Dios. Porque lo que menos quiere hacer Dios en este tiempo es tratar con masas. Dios quiere tratar en este tiempo es con su iglesia, con los que ya le conocen, con los que ya son creyentes. Con ellos es que quiere Dios tratar, con cada uno de ellos. Ese es el último mensaje a las iglesias. He aquí yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso se lo está diciendo Jesús a la última iglesia, a la última generación. O sea, a los cristianos de este tiempo, a esta generación de cristianos. ¿Y qué quiere decir ese de venir a cenar con Jesús? Pues es la comunión personal. Y se lo dice a la iglesia que le dice que la va a vomitar. Entonces, como se ha dicho en este canal, el siguiente gran movimiento que va a hacer Dios con la iglesia es que va a desechar las iglesias y los ministros, el sistema de iglesias y ministros. En este momento, todo el sistema de iglesias y ministros está corrompido. Porque no entendieron, los pastores no entendieron que su labor principal era la de conducir al creyente a la madurez, precisamente para que deje de depender de los ministros y establezca una relación personal con Cristo y sea pastoreado. O sea, cada pastor está puesto, cada ministro está puesto para hacer lo que hizo Juan Bautista. Iban unos discípulos detrás de Juan Bautista y todavía no apareció Jesús. Y cuando apareció Jesús, ¿qué les dijo él a ellos? Ahí está el hombre. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y qué pasó? Algunos de sus discípulos se fueron detrás de Jesús y se olvidaron del ministro, o sea, de Juan Bautista, y se fueron con Jesús. Pero los discípulos de Juan, que no siguieron a Jesús, sino que siguieron acompañando a Juan, esos se volvieron enemigos de los discípulos de Jesús. Y eso es lo que va a ocurrir en breve. Cuando el Señor deseche el sistema de iglesias y ministros, los creyentes
que hayan preferido seguir en el sistema de iglesias y ministros y no hayan atendido al mensaje que se está compartiendo, de que se salgan inmediatamente de las iglesias y de los grupos y establezcan una relación personal con el Señor Jesucristo. Los creyentes que no obedezcan a eso se van a quedar allá. Se van a quedar en el sistema de iglesias y ministros y ya no van a poder salir. Eso va a ocurrir. Cuando el Señor deseche definitivamente el sistema de iglesias y ministros, aquellos creyentes que no se han salido a tiempo del sistema de iglesias y ministros van a ser como aquellos discípulos que se quedaron con Juan y no entendieron que Juan era solamente un puente, un instrumento que Dios está usando para que las personas llegaran a Jesús. Entonces, lo que tiene que hacer en este momento cada creyente es romper todo contacto, toda comunión con los grupos, con las iglesias, con los pastores, con todo ese aparato de iglesias y ministros y grupos y congregaciones, denominaciones, y quedarse en su casa únicamente a buscar a Dios en su lugar de vivienda, en su casa, en su hogar, con su esposa y sus hijos, nada más. Porque Dios no va a tolerar liderazgo de hombres en los creyentes. Cuando el Señor desecha el sistema de iglesias y ministros, ya se habrá acabado el tiempo de prepararse. Por eso dice en Apocalipsis 18:4, hablando de la gran Babilonia, dice: salid de ella, pueblo mío, para que no se hagan partícipes de sus pecados y reciban parte de sus plagas. En este momento, en este tiempo que estamos viendo, la iglesia toda, el cristianismo todo, es la gran Babilonia. O sea, todo es el sistema, lo que se conoce como la iglesia profesante y visible. La iglesia visible y profesante, esa es la gran Babilonia. Y todos los cristianos saben que dentro de la iglesia profesante y visible hay un remanente, hay un Israel de Dios. Pero esos deben salir de la iglesia, de la gran Babilonia. El que no se salga a tiempo va a quedar allá y va a recibir, va a hacerse parte, va a recibir todo lo que Dios le va a enviar a la gran Babilonia. El juicio de destrucción que Dios va a enviar a la gran Babilonia. Decía pues, porque quiero remarcar en este punto, cualquier mensaje que en este tiempo no esté centrado precisamente en hacer que los creyentes rompan la dependencia de las iglesias y de los ministros. Cualquier mensaje que no esté centrado precisamente en eso que es tan importante para Dios en este momento, es engaño. Cualquier cosa que no esté enfocada en eso es un engaño. Pueden dar las enseñanzas más espirituales y más profundas y más, bueno, lo que pueda parecer tan bíblico y tan espiritual. Pero si no conduce al creyente, si no lo saca de la dependencia de los ministros y lo empuja a que vaya a depender de Cristo únicamente, a que se haga discípulo de Jesús, que deje ya de ser discípulo de las iglesias y de los ministros y de los pastores, y que se haga discípulo de Jesús, que aprenda a buscar a Dios en su casa, en su hogar, como lo dice Él. Dice que cuando vayan a orar, o sea, cuando vayan a buscar de Dios, dice, háganlo en el secreto, enciérrese en su casa y cierre la puerta, ¿sí? En su aposento, que es, podríamos decir hoy, la alcoba, el lugar del dormitorio, el lugar más íntimo del hogar. Dice, y cierre la puerta, o sea, es el secreto, es
Es allí en la presencia de Dios donde podemos estar completamente aislados de otras personas y podemos entrar en el secreto, a inquirir, a intentar conocer el corazón de Dios por medio del estudio personal de la Biblia y por medio de meditar en la palabra y por medio de ir a Él, a preguntarle a Él, a consultarle a Él, a que Él le muestre qué debe mejorar, qué debe corregir, qué debe hacer, qué debe dejar de hacer. Es decir, que Jesús se vuelva su pastor personal, que rompa ya la dependencia de los hombres, que eso va a ser la gran perdición de muchos pastores y no pastores, que nunca fueron capaces de romper la dependencia de los hombres. Entonces decía que cualquier mensaje espiritual, por que parezca, pero no esté centrado en la comunión personal, que no esté centrado en que la clave es el secreto con Dios, buscar a Dios en el secreto, dejar de depender de hombres, de predicadores, de profetas, de lo que sea, y acudir a Él. Cualquier cosa que no esté centrada en eso es engaño, porque me está desviando de lo que es el núcleo, lo importante de la vida cristiana es que cada creyente aprenda a depender única y exclusivamente del Señor Jesucristo. Y entonces podrá entender todas las cosas, podrá entrar en sintonía con el corazón de Dios para saber en qué dirección se está moviendo Dios, qué quiere hacer Dios, qué va a hacer Dios